Buen día, mi nombre es William Samarripa y en nombre del comité organizador de Expo Pyme 2021, en su segunda edición virtual, le doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Gobierno Familiar, construyendo la empresa sin destruir la familia y estará a cargo por Israel Alejandro Molleda Gaspar, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey, con una especialidad en Marketing Management por la Universidad de Phoenix, diplomado en Suppliers Chain Management, diplomado en Finanzas Corporativas y Gestión de Finanzas Familiares, y cursó negocios internacionales en la Universidad de Comillas, Madrid. Desde el 2010 es socio y director de Complement Consulting Group, brindando consultoría y capacitación para pequeñas y medianas empresas en diferentes ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica. Es instructor del Diplomado de Formación de Consejeros para Gobierno Corporativo y consultor de empresas familiares en el Centro de Empresas Familiares de la UDEM. Bienvenido, gracias. Hola, ¿cómo están? Pues yo súper feliz de estar de nuevo aquí con ustedes en la Feria Pyme. La invitación a este tipo de eventos a mí me emocionan mucho porque año con año estamos tratando de compartir más experiencias, más casos de éxito, también casos de fracaso, que finalmente son cosas que van generando experiencia. No todas las empresas les va bien, es parte de la cadena de sobrevivencia. El último año con la pandemia, lamentablemente muchas empresas se quedaron en el camino, pero hubo otras que salieron mucho más reforzadas y nosotros como consultores algo que hemos visto es que las empresas ya no dejan tantas cosas a la incertidumbre, a no tener control. Y uno de los puntos que más hemos visto que se han estado detonando en los proyectos en este año han sido el tema de la gestión de las empresas familiares. Definitivamente el encierro y definitivamente estas nuevas formas de trabajar empezaron a generar nuevos retos para las empresas. Y en la parte del gobierno familiar fue un tema bastante interesante. Entonces esta charla de hoy va a hablar principalmente de cómo manejar el gobierno en la empresa familiar, cómo seguir las reglas, cómo asegurar que se formen empresas sin que se destruyan familias en el camino. Muy bien, hoy vamos a hablar de varios puntos, voy a tratar de ir un poco rápido, pero tratando de ser claro en cada uno de ellos. Vamos a hablar un poquito de las características de la empresa familiar, vamos a hablar del famoso modelo de los 3 círculos en todas las empresas familiares. Hay una fórmula para calcular el nivel de gestión que requiere cada empresa familiar y hay una metodología o hay un modelo de evolución del nivel de estructura de las empresas. Vamos a estar platicando por ahí el nivel de madurez que tienen los diferentes modelos de estructura y gestión. Vamos a ver un poquito las implicaciones de los cambios generacionales. Siempre hay un choque muy fuerte entre la primera y segunda generación, sobre todo, y de la segunda a la tercera, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la profesionalización y la institucionalización de la empresa familiar, procesos de sucesión y algunas recomendaciones que vamos a dejar para finalizar. Muy bien, sin más, de nuevo muchísimas gracias por la invitación e iniciamos. Bueno, características de la empresa familiar. Antes que nada, bueno, ya seguramente algunos de ustedes me conocen, tengo ya 20 años trabajando como consultor de empresas, más de 12 años ya con la empresa Complement Consulting aquí en México, con diferentes clientes, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa son aquellas empresas que facturan menos de 500 millones de pesos al año. Y una característica muy importante de este segmento es que la mayoría de estas empresas son empresas familiares y eso nos ha generado pues año con año muchas experiencias para ir enriqueciendo y transfiriendo no solamente conocimiento, sino formas de capitalizar el conocimiento, sobre todo en estas empresas que son empresas que empiezan de forma empírica y que poco a poco van agarrando conocimientos y nivel de profesionalización. Quiero hablar un poquito de estadísticas, quiero hablar un poquito del contexto de lo que son las empresas familiares en México. ¿Qué es una empresa familiar? Es aquella en donde el 51% de las acciones o más poseen a una o varias familias. Si eso este es tu caso, tú eres una empresa familiar. Las empresas familiares representan el 83% de las empresas en México. Si nos vamos a las pymes, representan
pues un mayor porcentaje, solamente hablando de pymes. Pero a nivel general, el 83% de las empresas en México. Esto hace que es un sector bastante importante para estos estudios de gestión, ¿no? En general, las empresas familiares tienen características positivas que comparten, entre ellas que son muy optimistas, son leales y son muy resilientes. Algo que se ha demostrado con las pequeñas y medianas empresas familiares es que cuando son familia, aguantan más cosas o más embates o más retos que cuando no son una empresa familiar. Sin embargo, tienen retos muy importantes. El 60% de las empresas familiares reporta que tienen algún tipo de conflicto entre la familia. Y eso es normal porque pues muchas de esas empresas crecen sin reglas de operación, sin protocolos familiares, y entonces eso empieza a crear problemas de comunicación entre los diferentes participantes de la empresa y expectativas que se van diversificando conforme la familia va creciendo. Los principales retos que vemos en las empresas familiares son una falta de profesionalización, conflictos en la visión, sobre todo cuando van entrando nuevas generaciones, y conflictos en la estrategia, porque la estrategia pues tiene que ver con muchos factores, desde los factores externos, los factores internos de la empresa, pero también tiene mucho que ver con la visión y los deseos que tienen los accionistas. Entonces, cuando empiezan a madurar las empresas familiares, empiezan a crecer las familias, empieza a haber conflictos de este tipo. Según la ENAPROCE, reporta que solamente el 47% de las pequeñas y medianas empresas realizan algún tipo de planeación y solamente el 16% monitorea de forma periódica los resultados. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice esta estadística? Que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas familiares toman decisiones de forma empírica, en manera de percepción, sin un rumbo fijo, sin datos, y entonces finalmente lo que vemos en las pequeñas y medianas empresas familiares es que muchas veces la decisión que se toma es la que tiene un mayor peso en la jerarquía de la familia. Y ahí es donde empiezan un poquito los conflictos de las empresas familiares. Aquí pongo un ejemplo de algunos conflictos que vemos, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de un accionista minoritario y un accionista mayoritario, familiares. Uno dice, quiero involucrarme más, quiero ver los estados financieros, no ha habido repartos, y por otro lado está el accionista mayoritario que dice, oye, lo que pasa es que hemos pasado momentos difíciles, hemos reinvertido todo el dinero, no me gusta que no confíes, me da tristeza que estés dudando de nosotros, de la familia, no quiero policías en la empresa. Y entonces cuando no hay protocolos, cuando no hay un proceso de madurez, de la profesionalización, todas estas cosas se pueden tomar a mal y empiezan los conflictos entre la familia y por ende los conflictos en las empresas. Quiero hablarles de los 3 círculos. Los 3 círculos, para mí cuando me explicaron esto en el Diplomado de Gestión de Empresas Familiares en la UDEM, me quedó clarísimo porque yo siempre decía que había que separar la empresa de la familia y la familia de la empresa. Y es imposible separar la familia de la empresa y la empresa de la familia. Lo que tienes que hacer es establecer protocolos, establecer procesos, porque finalmente la familia y la empresa van a subsistir y van a coexistir pues mucho tiempo, ¿no? Lo que dure la empresa o lo que dure la familia. Entonces es importante que identifiquemos cuáles son los 3 círculos que conforman las empresas familiares. Tenemos el primer círculo, que es el círculo de la propiedad. Aquí es donde están los accionistas. Este círculo de propiedad lo que busca es cuidar las inversiones, cuidar el reparto de utilidades, las adquisiciones, los dividendos, ver cuáles son las fuentes de financiamiento. Son temas muy financieros. Los propietarios lo que buscan es hacer rendir la inversión lo más que se pueda para hacer crecer patrimonio. Por el otro lado tenemos a la empresa. La empresa lo que busca es ser autosustentable, buscar su propia rentabilidad, ser más productivo, tener un crecimiento en el mercado al cual pertenecen, etc. Y por otro lado tenemos a la familia, en donde la familia está interesada de temas de cubrir las necesidades de la familia, de sus hijos, su seguridad familiar, activos, estar en convivencia. Entonces, cada círculo tiene sus propios intereses. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas o hay elementos
que solamente pertenecen a uno de esos círculos. O se es accionista, o se es colaborador, o se es familia. Hasta ahí pareciera que no hay mucho conflicto. El conflicto o los retos empiezan cuando se empiezan a mezclar estos elementos. Hay propietarios o accionistas que también son empleados. Hay familia que también es empleada, o hay familia que también es propietaria, o hay elementos que son familia, propietarios y empleados de la propia empresa. Entonces, ¿cómo gestionar cada uno de estos puntos? Es un gran reto. Y una de las cosas que tenemos que ir reflexionando es qué cachucha es la que estamos utilizando nosotros en la empresa familiar. ¿Juegas solamente un rol? ¿Juegas 2 roles? ¿O juegas 3 roles dentro de la empresa familiar? Es importante que identifiques cuáles roles estás jugando porque cada uno se juega de forma diferente. Si te fijas, hablamos primero de forma individual y si tú estás jugando los 3 roles, deberías de saber jugar cada uno de los 3 roles de forma individual. O sea, entender cuando estás jugando un rol como familia, cuando estás jugando un rol como propietario y cuando estás jugando un rol como empleado. Y esa multifaceta o multiroles es uno de los retos más fuertes que tienen las empresas familiares. Para eso se forman algunos órganos de gobierno, aquí estoy mencionando 3. Uno de ellos es el Consejo de Administración, en donde algunos propietarios forman parte del Consejo de Administración de la empresa y entonces el Consejo de Administración vela por la rentabilidad y la productividad de la empresa y por los intereses de los accionistas. Tenemos también la Asamblea de Accionistas. No todos los familiares van a ser propietarios, pero finalmente el patrimonio pues va a regresar a la familia. Entonces se forma una Asamblea de Accionistas en donde se definen cuáles de los familiares van a ser propietarios y cuáles no. Y tenemos el consejo familiar o los protocolos familiares en donde empezamos a definir las reglas del juego sobre si se puede o no se puede meter familiares en la empresa, cuáles son las características de los tipos de apoyo o beneficios que se van a hacer. La idea es buscar la justicia y la equidad y sobre todo que la empresa, que es la fuente de economía de estos 3 círculos, no se merme y siga creciendo año con año. La fórmula de gestión de empresa familiar, les explicaba que hay una fórmula de gestión y esta fórmula es muy importante que la sepamos aplicar, porque no podemos dar una estructura ni tan corta ni tan obesa sobre lo que realmente necesita la empresa. Si damos una estructura muy obesa, la empresa no va a avanzar. Si damos una estructura muy corta, la empresa no va a crecer. Entonces necesitamos identificar cuál es el nivel de estructura que requiere la empresa familiar. Y eso se define en base a 2 factores. El nivel de complejidad que se está manejando con la familia empresaria y el nivel de complejidad al cual se enfrenta la empresa en la industria o el sector al cual pertenece. Estas ponderaciones nos van a ir dando el nivel de estructura que va requiriendo la empresa para entonces encontrar o buscar encontrar el balance estructural. El balance estructural es, tengo la estructura que realmente requiere mi empresa, ni más ni menos. Ese es el balance estructural. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan en la complejidad familiar y en la complejidad empresarial para poder medir esta estructura? Ahorita voy a explicar cada uno de ellos y el nivel de estructuras que existen en las empresas. Hablando de la complejidad familiar, se toman en cuenta 6 factores. El número de miembros en la familia, entre más miembros, más complejo, entre menos miembros, menos complejo. Las diferencias de las etapas del ciclo de vida. No es lo mismo cuando es una primera generación en donde está a lo mejor el marido y su esposa que tienen misma edad o edad parecida y en edad productiva, a cuando ya metes a los hijos y a lo mejor los fundadores van empezando su jubilación y los hijos empiezan a buscar un poquito de participación, ¿no? No se diga los nietos, ¿no? Más adelante, ¿no? Entonces es bien importante saber cuáles son las diferentes etapas
en que están participando los diferentes elementos de la empresa familiar de acuerdo a su ciclo de vida. El otro es la ramificación familiar. ¿Cuántas familias dependen de esta empresa familiar? Las experiencias vitales, lo que ha vivido cada uno de los miembros, la variedad de los intereses, qué es lo que quieren los miembros con respecto a la empresa. Hay algunas familias que dicen, ¿sabes qué? No me interesa meterme a participar en la empresa, quiero vivir del patrimonio, o es más, ni siquiera me interesa el patrimonio, yo prefiero que la vendan y ganar dinero de las acciones o diversificar. Es bien importante identificar cuáles son los intereses de los diferentes miembros que participan en la empresa familiar. Y por último, y uno de los más importantes, es conflictos existentes. En la mayoría de las empresas que nosotros asesoramos, ya hay conflictos existentes. No necesariamente son conflictos que se están exponiendo día con día. Algo que nos ha pasado es que cuando vamos a las empresas empiezan a surgir muchos problemas, o eso es lo que se siente, ¿no? Muchos problemas de comunicación, muchos problemas como que de ponerse de acuerdo. Y entonces algunas empresas me dicen, oye ingeniero, desde que llegaste, la empresa empezó a tener estos problemas. Y yo lo que les digo, ¿sabes qué? Es que este problema ya existía, pero lo estuviste evadiendo mucho tiempo. Estuviste dándole la vuelta, sacándole la vuelta, y pues no lo habías detonado, pero tarde o temprano iba a detonar. Y entonces nosotros, como agentes de cambio y como consultores apegados a las mejores prácticas, pues vamos a empezar a ver estos elementos y los vamos a empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Temas, a veces temas de quiénes son accionistas y quiénes no, a quién va a ser el sucesor y por qué, si van a participar o no van a participar los hijos, cómo se les paga a los familiares dentro de la empresa. Todas esas cosas las empezamos a cuestionar y obviamente empiezan a surgir ciertos problemas, ¿no? El siguiente elemento que tenemos que considerar es la complejidad empresarial. Los 6 factores que definen la complejidad empresarial pues son el tamaño de la empresa, entre más grande, pues es un poquito más complejo la gestión de la empresa, el número de sucursales o las coberturas que puede tener la empresa, el nivel de diversificación, cuántas líneas de negocio están en la empresa, porque esto tiene que ver con los diferentes modelos de negocio que se tienen en las diferentes líneas de negocio. El sector al cual pertenece, hay ciertos sectores que son más vulnerables y hay otros sectores que son un poquito más estables. Eso también define la complejidad empresarial. El impacto del know-how dentro del modelo y el número de competidores que puedes tener, competidores directos o competidores indirectos. Todo esto en un ranqueo suma el nivel de complejidad empresarial. Entonces tienes por un lado la complejidad familiar, la complejidad empresarial, y tú lo que tienes que hacer es un nivel de estructura para reducir estos riesgos que tienes en la complejidad tanto familiar como empresarial. Este nivel de estructura nosotros lo vemos en 4 etapas y le llamamos el modelo de la improvisación a la diversificación. Comentábamos al inicio que la mayoría de todas las empresas inician de forma improvisada, de forma empírica, como el conocimiento, su experiencia les da a entender cómo se debe gestionar la empresa, ¿no? Y entonces no hay reglas claras, no hay procesos claros, sin embargo algunas empresas funcionan muy bien. Ese es el primer nivel de operación y ahí lo que se recomienda es tratar de apegarte a las mejores prácticas de gestión. Todas las empresas tienen que tener al menos 5 dimensiones de gestión: la gestión financiera, la gestión comercial, la gestión operativa, la gestión estratégica y la gestión de capital humano. Cada una tiene mejores prácticas y la idea es que tú vayas buscando cómo ir apegando tu primer nivel de gestión hacia las mejores prácticas. En un segundo nivel de madurez, las empresas migran a un proceso de profesionalización. ¿Qué es la profesionalización? Ahora sí, vamos a poner las reglas claras, vamos a poner objetivos, vamos a poner indicadores, vamos a poner responsabilidades, vamos a hacer una evaluación de desempeño y vamos a hacer los cambios que se tengan que hacer para que la empresa esté alineada hacia objetivos, indicadores y metas, ¿no? Y entonces estamos hablando ya ahí de un nivel de profesionalización de empresas que va acompañado, la mayoría de los casos, de un consejo consultivo. Un consejo consultivo ya es un órgano externo a la empresa que te da retroalimentación y evaluación sobre los resultados que estás teniendo dentro de la empresa.
Luego tenemos el tercer nivel de madurez, que es la institucionalización o los procesos de sucesión. Es cuando realmente la empresa cuando la familia empieza a salirse un poquito de la operación, se clava un poquito más en la gestión, en la parte accionaria, y desde la parte accionaria, desde el Consejo de Administración, empieza a darle instrucciones a la dirección general y a su vez a la empresa de hacia dónde quieren que vaya la empresa, ¿no? Ahí ya estamos hablando ya de consejos de administración y comités. Y el último nivel, y el nivel más importante al que todas las empresas deberían de llegar, es a la diversificación hacia la familia empresaria. Y ahí es donde se empiezan a formar los fideicomisos, los consorcios de primos y todo lo que tiene que ver con un segundo nivel de institucionalización. Y tú me vas a decir, oye Israel, pero ¿por qué tengo que aspirar a la diversificación hacia una empresa familiar si yo estoy muy a gusto sin diversificarme, yo gestionando la empresa? Te voy a decir por qué. Las necesidades de la familia crecen más rápido que la capacidad de cobertura de una sola empresa familiar. Algo que hemos visto en las empresas familiares es que parece que la primera generación, cuando es una empresa exitosa, pues vive más o menos bien. La segunda generación todavía puede empezar a vivir ciertos lujos o cierto estatus como lo vivió la primera generación o incluso un poquito mejor. Cuando empezamos en la tercera generación y queremos mantener el mismo estatus o el mismo nivel de cobertura de necesidades de las generaciones anteriores, nos empezamos a dar cuenta que la empresa ya no da. Porque es muy difícil que una sola empresa pueda cubrir todas las necesidades de una familia que se va ramificando y se va diversificando. Y la única forma de resolver esos problemas es migrar de ser una empresa familiar hacia una familia empresaria, en donde los diferentes ramas de la empresa o de la familia pueda agarrar un segmento de mercado dentro de tu cadena de valor y entonces puedas entre todos generar mayor riqueza, más empresas y más patrimonio. Hay ciertas implicaciones que hay que revisar en los cambios generacionales. Les comentábamos ahí que los cambios de primera a segunda generación son muy duros, de segunda a tercera generación también. Definitivamente el cambio más fuerte se da de la primera a la segunda generación. Si se fijan en la estadística, solamente el 30% de las empresas pasan a una segunda generación. Algo pasa con el 70% de las empresas que no pasa hacia la segunda generación. Problemas de conflictos de familiares, visión, intereses. Algunos hijos dicen, ¿sabes qué? Ya no me interesa esta empresa, de esa empresa agarré cierto conocimiento y hago otra empresa, pero ya no comulgo con la empresa, con los intereses de los fundadores, ¿no? Entonces empiezan a perder muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que más se pierden en este tipo de los cambios generacionales es el tema de la marca y el tema del know-how, ¿no? ¿Por qué? Porque las marcas, entre más tiempo pasen en el mercado, pues mucho mejor posicionados y al final de cuentas generan un valor de experiencia hacia el consumidor, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que ver es cómo le hacemos para poder brincar de primera a segunda generación. Ese es el primer reto. De la segunda a la tercera generación parece que es un poco más fácil porque los que brincan una segunda generación y lo hacen bien, entienden que tienen que establecer reglas claras para que la familia y la empresa puedan subsistir y puedan crecer. Tenemos que entender esta tabla porque vamos a darnos cuenta que dependiendo de la generación hay intereses que pueden estar, algunos no se compaginan entre ellos o no son compatibles. Por ejemplo, si estudiamos la primera generación de las empresas, comúnmente son empresas que duran hasta 20 años en una primera generación. Los fundadores pueden tener entre 25 y 50 años. Comúnmente son los padres, o hablando de la primera generación, son los que fundan la empresa. La empresa, cuando es primera generación, tiene ciertas características. Son empresas dinámicas, se mueven rápidamente, son flexibles, su crecimiento es muy rápido, sobre todo estas empresas que pueden pasar a una segunda generación. Los dueños están acostumbrados al sacrificio
para poder hacerlas crecer. Y los retos que tiene una primera generación es sobrevivir y crecer como empresa. Sin embargo, en la segunda generación empiezan a cambiar ciertos motivadores. La segunda generación, estamos hablando de empresas que ya tienen cerca de 40 años de antigüedad. Los fundadores ya tienen 50, 60, 70 o más años. Imagínense el nivel de energía que puede tener una persona de 60 o 70 para dirigir una empresa cuando tienes un hijo de 30 o 40 años que está empujando muy fuerte, ¿no? Los miembros familiares, hasta ahí son padres, hijos, y los hijos, los nietos, todavía están pequeños, no tienen tanto empuje en la empresa familiar. Las características de este tipo de empresas son empresas estables, empresas maduras, pero empiezan a ser empresas un poquito más complejas. Ya no es tan fácil tomar decisiones porque ya hay más personas interesadas, accionistas, ya sea en papel o simplemente de forma moral, que juegan un rol de poder dentro de la empresa. Los motivadores de los dueños ya son más hacia tener un mayor control, buscar el confort y buscar la estabilidad de la empresa. Los retos que tienen que buscar ahí son saber negociar el poder, saber delegar el poder y migrar hacia una profesionalización. Y en la tercera generación, pues ya estamos hablando de empresas de más de 40 años de antigüedad. Los fundadores ya están seguramente jubilados o en casa. Los miembros familiares ya están participando, a lo mejor todavía el padre de lejos como presidente del consejo, pero ya hay hijos y ya hay nietos metidos en la gestión. Son empresas comúnmente inestables que requieren una nueva dirección, que requieren, ahí es donde a veces recomendamos que si realmente algún familiar puede jugar el rol de director general, se haga, pero si no, es momento de empezar a meter un director general fuera de la familia para empezar a resolver muchos conflictos y empezar a meter un poquito de sangre nueva hacia la organización. Obviamente cuidando la visión, cuidando los valores y cuidando la estrategia de la empresa, ¿no? Los motivadores de los dueños ya es más algo de seguridad patrimonial y los retos que se tienen que cuidar ahí en esa tercera generación es cuidar muy bien la relación entre los accionistas y definitivamente estamos hablando ya de un proceso de institucionalización. Muy bien. Hablábamos ahorita de profesionalización e institucionalización. Quiero ahondar un poquito en cada uno de los elementos. Cuando hablamos de profesionalización, es importante conocer los 3 elementos básicos de la profesionalización, que son una planeación estratégica, una estructura organizacional y una evaluación externa mediante un consejo consultivo. Comentábamos ahorita que el gran reto es migrar de la primera a la segunda generación y que eso se logra con la profesionalización. Entonces, estos son los elementos más importantes para hacer que tu empresa familiar crezca de forma sana, buscando alcanzar el mayor éxito posible y sin tener tantos conflictos familiares. Y aquí es donde fallan la mayoría de las empresas. ¿Qué es lo que busca la planeación estratégica? Bueno, todos conocen lo que es planeación estratégica. Busca identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Busca resaltar las ventajas, reconocer nuestras ventajas, pero también reconocer nuestras oportunidades. A partir de ahí, tenemos que buscar, y eso es el valor más importante que tiene la planeación estratégica, es alinear a toda la empresa, a que todos veamos lo mismo, dónde estamos, nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos ir y trabajar en conjunto. Muchas empresas no tienen esto, se despiertan en el día a día operando, pero no saben dónde quieren estar en 2, 3, 5 años, ¿no? Entonces, la alineación estratégica o planeación estratégica lo que busca es que lo que están haciendo todas las personas dentro de la empresa y los accionistas estén alineadas hacia un mismo objetivo. Establece objetivos, establece indicadores y sobre todo la planeación estratégica te permite empezar a reducir la toma de decisión basada en percepción, porque la planeación estratégica empieza a arrojar información y datos para que ahí, en base a eso, se empiecen a tomar decisiones, ¿no? Para mí la planeación estratégica son estas banderitas que pones en medio del bosque para saber si te estás acercando o no te estás acercando a la meta que estableciste. El segundo elemento es la estructura organizacional. La estructura organizacional define los procesos que aportan valor en tu empresa, define las actividades y responsabilidades de cada puesto, establece un sistema de compensación basado en industria
y un sistema de evaluación de desempeño. Esto es importante porque aquí ya no se toma en cuenta el apellido. Aquí lo que se toma en cuenta es el puesto. Los puestos se hacen hacia la empresa y las personas se tienen que adaptar a los puestos. Algo que vemos mucho en las empresas familiares es que los puestos se adaptan a las personas que están cubriendo el puesto. Y eso no es así. Los puestos son los que van evolucionando y las personas pues los vas cambiando, poniendo a la mejor posición para cumplir el puesto. No se vale, porque tiene un cierto apellido, porque tiene una afinidad familiar, que esté en un cierto puesto. Si esa persona familiar tiene las características para dar el mayor desempeño y se ajusta a la compensación salarial de la industria, entonces no hay ningún problema que sea una persona familiar la que esté cubriendo el puesto. La estructura organizacional busca fomentar la justicia y la equidad entre los miembros de la empresa, fomenta la lealtad y el desarrollo personal de los que están dentro de la empresa. Entonces aquí se resuelven muchos problemas y es un gran paso de madurez esto, porque muchas empresas que hemos asesorado, esto es lo que más les cuesta. A la hora de decir, yo quiero que evalúes a aquella persona, les digo, sí, nada más que el sistema de evaluación es parejo independiente de los apellidos, ¿no? Entonces es un gran reto esta parte. Pero lo que tienen que entender las empresas es que esto les va a generar un mayor beneficio y los va a poder llevar hacia un segundo nivel. Y por último tenemos el consejo consultivo. El consejo consultivo, a pesar de no poseer poderes fiduciarios, o sea, no es una figura legal que esté en acta constitutiva, sí te ayuda a brindar retroalimentación y evaluación hacia la gestión de la empresa. Se forma por consejeros internos, pero también se invitan consejeros externos. Estos consejeros externos comúnmente pueden ser amigos, colegas, coach, consultores, contadores, socios, una infinidad en la que lo importante es que no trabaje dentro de la empresa y que domine un tema, porque entonces puede dar opinión de valor y puede dar retroalimentación de lo que está viendo dentro de la empresa. Fomenta la cultura de rendición de cuentas, porque estas juntas de consejo consultivo se empiezan a establecer de forma periódica, se empiezan a presentar datos y se establecen minutas que se tienen que dar seguimiento. Permite tomar decisiones en consenso, entonces se empieza a quitar el autoritarismo de la empresa y por lo tanto se empieza a confiar un poquito más en el proceso de gestión. Y algo interesante del consejo consultivo es que no hay una regla ni un tamaño específico de cómo debe estar el consejo consultivo, a diferencia del consejo de administración, que ahorita les voy a explicar. Ese sí tiene reglas claras de cómo debe manejarse. Muy bien, estos son los tres elementos de la profesionalización. Y ese es, como lo comentamos, el primer gran paso de una empresa familiar para poder evolucionar. Y este ejemplo me encantó, porque habla ahí de una persona que como responsable tiene que tomar una decisión, despide a su hijo, pero por otro lado se quita la cachucha de jefe y se pone la cachucha de papá y le hace el apapacho, ¿no? Esas son las cachuchas de las que estamos hablando y es importante saber manejar estas diferentes cachuchas cuando eres una empresa familiar. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que nos hemos topado ya en nuestra experiencia en el día a día, por lo cual se complica el proceso de profesionalización en las empresas? Aquí les mencioné nada más 5. Tradiciones culturales, una cerrazón familiar, poca confianza a lo que te diga una persona externa o poca confianza a que el puesto lo cubra una persona que no es de la familia. Alta centralización del poder, comúnmente son empresas emperador, autocráticas, en donde todas las decisiones están basadas en una persona. Baja formalización, o sea, no hay reglas estandarizadas, no hay procedimientos formales, no hay un contrapeso definido, o sea, realmente no hay nada formal, si se hace bien y si no, no pasa nada. Familismo, principios familiares que implican lealtades, emociones y sentimientos. Nos ha pasado en empresas familiares en donde no puedes decirle algo a tu hermano o a tu primo porque se va a ofender, ¿no? Y oye, espérame, no le estás diciendo que es un mal hermano, le estás diciendo que mejore las cuentas por cobrar. No le digas porque se va a armar la bronca en la familia, ¿no? Entonces eso complica muchísimo el tema de la profesionalización. Y por último, la resistencia al cambio.
Y creo que eso es algo de lo que vivimos con mayor frustración los consultores. Cuando nos invitan a ayudarles en el proceso de profesionalización y a la hora de establecer las recomendaciones, no quieren atender ni quieren ver los cambios que requiere la industria en el mercado para poder competir y seguir evolucionando como empresa, ¿no? Entonces, esos son los principales 5 puntos que hemos visto por los cuales se complica el proceso de la profesionalización en las empresas. Muy bien. Ahora, hablando de la institucionalización, el tercero y cuarto nivel, del que hablábamos ahorita en el nivel de maduración de la improvisación a la diversificación, aquí hay 3 elementos bien importantes, los 3 elementos básicos más importantes de la institucionalización son el consejo de administración, la formación de los comités y el protocolo familiar. El consejo de administración, a diferencia del consejo consultivo, este sí tiene una responsabilidad fiduciaria. Este sí aparece en el acta y el que forma parte del consejo de administración tiene responsabilidad legal sobre la toma de decisiones. Comúnmente está formado por consejeros patrimoniales, consejeros independientes y consejeros relacionados. Debe ser impar, porque aquí los votos cuentan, entonces no puede haber consejos de administración pares. Evalúa principalmente, una de sus labores más importantes es la evaluación del desempeño de la dirección general. Pasa mucho que en algunas empresas el accionista o mayoritario también es el director general. Y entonces te vuelves juez y parte ahí porque ¿quién evalúa a quién? ¿Cómo le vas a hacer para realmente retar a la cabeza de la organización hacia su mayor evolución? Y vela por los intereses de los accionistas. Esto es el consejo de administración. Tenemos, a partir del consejo de administración se forman los comités. Los comités son órganos que se derivan de los consejos de administración que están presididos por los consejeros independientes que forman parte del consejo de administración. Comúnmente hay 4 tipos de comités: el comité de finanzas, el comité de auditoría, el comité de riesgo y el comité de compensación. Cada uno ve, como su nombre lo dice, cosas de forma independiente que contribuyen hacia una mejor toma de decisión dentro del consejo de administración. Los comités tienen relación con la empresa, o sea, el comité puede ir a ver a la empresa cómo se están gestionando las finanzas, qué niveles de riesgo hay, cómo se está generando la compensación, pero no se interpone con la gestión. Toma la información y la presenta directamente a los accionistas y al consejo de administración. Entonces, digamos que los comités son como unos ojos que están por ahí dentro de la organización, pero que no estorban. Y por último tenemos el protocolo familiar. El protocolo familiar marca las reglas y la relación entre la empresa, la familia y los propietarios. También tiene un carácter legal. Establece pactos y acuerdos entre la familia y la empresa, pero sobre todo ve a futuro, porque tiene que dejar claras las reglas del juego y de los participantes. El protocolo familiar es el que va definiendo si los hijos van a participar o no van a participar, o qué tienen que hacer para poderse ganarse un puesto, ya sea en la empresa o dentro de la parte accionaria. Define si van a participar los familiares políticos o no, define cuál va a ser el esquema de compensación. Incluso el protocolo familiar puede derivar cuáles van a ser las funciones del family office, que el family office puede tener funciones de hasta qué tipo de escuela tienen que tener los hijos y qué tipo de carro tienen que tener los hijos. O sea, tan a detalle puede ser todo el tema de protocolo familiar como la empresa lo requiera, ¿no? Pero la idea es que en protocolo familiar se estén generando acuerdos y pactos entre familia. Y eso evita que en un futuro existan conflictos o existan sentimientos de injusticia. Todo esto que platicamos parece como si fuese necesario hasta que son una empresa grandotota, un corporativo, y no hay nada más alejado de la realidad. También pareciera que se tiene que hacer cuando ya hay conflictos entre la familia, y también esto es alejado de la realidad. El mejor momento para establecer la profesionalización y la institucionalización es cuando no lo requieres. Cuando ya requieres esto porque hay un conflicto familiar, porque hay un conflicto entre hermanos, entre primos, ya es muy tarde. Porque seguramente lo que propongas, aunque esté apegado a mejores prácticas, a uno les va a beneficiar, pero al otro les va a perjudicar.
Entonces, el mejor momento para establecer estas reglas es cuando no hay conflictos, cuando no hay problemas. Muy bien. Y para terminar, vamos a hablar del proceso de sucesión. El proceso de sucesión es un esfuerzo deliberado y sistemático con el cual una persona le pasa la batuta a otra sobre el liderazgo y el posicionamiento de la empresa. Algo interesante es que menos del 20% de las empresas familiares tiene un plan de sucesión. Y es un proceso que toma de 6 a 8 años. O sea, tienes que estar consciente que toma de 6 a 8 años hacerlo bien. Si te quieres jubilar en 8 años y quieres que alguien sea tu sucesor, ahorita es el momento para iniciarlo. No es cuando ya estés a un año de jubilarte o un año de entregar la dirección general, ¿no? Hay un proceso para el tema de la sucesión y muy pocas empresas corren este proceso como debe ser. Son varios puntos. El primero, tiene que haber un perfilamiento de las personas. Todas las personas tenemos personalidad, tenemos carácter y eso nos va dando un perfil si somos aptos para ciertos puestos. Hay algunas empresas que hacen los perfilamientos a partir de los 7 u 8 años de las personas. O sea, si tú eres director general y tienes hijos de 7, 10, 15 años y te gustaría que alguno fuera tu sucesor, ahorita ya le puedes hacer el análisis de perfilamiento para ir viendo cuál tiene las mejores características para jugar el rol de dirección general. Características. Luego viene la educación formal. A lo mejor ahí lo interesante sería ver cuál de ellos tiene estas características para que lo vayas orientando hacia una carrera que realmente empate con estas características y ayude a que al rato sea tu sucesor. No siempre es el primogénito. Casi siempre es lo que hacen las empresas. El primogénito es como que el sucesor. No necesariamente es el primogénito, no necesariamente es el varón. Eso es bien importante, que lo sepan identificar. También se tiene que generar una temprana exposición a la empresa, que desde jóvenes los niños o los jovencitos vayan teniendo contacto con la gestión de la empresa. El siguiente punto, que tengan experiencia laboral fuera de la empresa. Y eso es importantísimo. Ahorita estamos asesorando una empresa familiar. El director tiene trabajando dentro de la empresa como director cerca de 20 años. Y dice, ¿sabes qué? Yo creo que mi sucesor, me dijo, yo no me veo aquí, va a cumplir ya 50 años. Dijo, yo no me veo aquí después de los 50 años. Yo creo que en unos 6 años yo ya me voy a retirar. Le dije, perfecto. ¿Quién crees que sea tu sucesor? No, pues yo creo que mi hermano. Perfecto. Si quieres que sea tu hermano, ¿cuántos años tiene trabajando tu hermano aquí? No, pues tiene toda la vida. 10 años trabajando aquí. Perfecto. ¿Él es el sucesor? ¿Te parece que lo evaluemos? Y si sí es el sucesor, por carácter, por perfil, por formación, lo siguiente que tenemos que hacer es sacarlo de la empresa para que se vaya algunos años a trabajar en empresas parecidas o en otras industrias y luego regresar. Y se me quedó viendo así como que, no, mi hermano nunca se va a ir de la empresa. Dije, es que es necesario en el proceso de sucesión. O sea, imagínate qué es lo que va a pasar cuando el hermano tome la posesión de la dirección general. Va a replicar las mismas acciones que el hermano mayor estaba haciendo. Y la idea de la experiencia laboral fuera de la empresa familiar es ir a agarrar conocimiento, agarrar metodologías y poder sumar esas experiencias hacia la empresa que se va a estar gestionando, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que pensar con tiempo. Se tiene que crear un comité para la evaluación del sucesor. Se tiene que haber un tiempo de interacción entre el predecesor y el sucesor. O sea, va a haber a lo mejor un año o un año y medio en que van a estar las dos personas ahí, ya reconociendo que va a ser el nuevo director, pero en conjunto sin que el otro abandone su puesto. Y una evaluación constante por parte del Consejo de Administración. Comúnmente los directores, en algunas empresas ya corporativos, cambian o los cambian cada 5 años. Y eso no es porque sean malos o buenos, es porque se requieren cambios de estrategia cada cierto tiempo. Y cada director tiene su perfil, tiene su formación y tiene su estrategia, ¿no? Entonces eso es lo que hace que algunas empresas cambien sus directores generales cada cierto tiempo. Y aquí yo puse 2 barras, una en azul y una en naranja. La barra azul es cuando el sucesor es familiar, tiene que pasar por todos estos puntos. Cuando el sucesor no es familiar, pues todo lo de arriba te lo evitas, ¿verdad? Porque realmente pues, ya lo tomas con formación,
con perfilamiento, con educación, y lo metes a partir de la evaluación del comité de la sucesión, ¿no? Todos los demás puntos también le aplican. Pero cuando es familiar el proceso es más largo. Y eso es bien importante. Si tú quieres que en tu empresa tu sucesor sea familiar, tienes que empezar cuanto antes. ¿Por qué no se planea la sucesión? Bueno, hay varios factores. No se acepta discutir sobre el retiro. O sea, hay algunos directores que dicen, no me veo fuera de la empresa. Entonces, no les apetece visualizar o pensar qué pasaría si no estuvieran. Algunos hasta se creen inmortales, porque pues, al final de cuentas nadie tiene la vida comprada, ¿no? Todos podemos en cualquier momento ya no estar en esta vida, y si no hiciste un proceso de sucesión pues bien planeado, vamos a batallar, ¿no? Presunción de que existe demasiado tiempo. En algunos casos, cuando los propietarios son menores de 45 años, pues realmente, como yo, que soy menor de 45 años, parece como que no es necesario ahorita crear un proceso de sucesión. Digo, mi hijo ahorita tiene 6 años, ¿verdad? Pero al rato ya veré si lo metemos a la empresa. Y mi otro hijo tiene 2, entonces pues todavía le falta un ratito, ¿no? El 70% de los propietarios de los negocios esperan continuar trabajando después de los 65 años. O sea, la mayoría se ven trabajando después de los 65 años, los dueños de negocio. A veces el trabajo diario posterga el inicio del plan de sucesión, o sea, simplemente no hay tiempo. A veces no quieres crear conflictos familiares, entonces prefieres no hablar de eso porque sabes que si empiezas a hablar de eso vas a crear conflicto. A lo mejor a veces no se sabe por dónde empezar, o a veces no sabes cómo y en quién confiar en el proceso de la sucesión, ¿no? Pero esas son las razones principales por las cuales no se planea el proceso de sucesión. Muy bien, ya para acabar, para finalizar, nuestras recomendaciones en el tema de gobierno familiar son muy sencillas. Número 1, identifica la etapa en la que se encuentra tu empresa. Identifica la complejidad familiar y sé muy honesto. O sea, aquí el único que se puede engañar eres tú. Identifica realmente la complejidad familiar en base a los 6 factores que te comenté. Identifica la complejidad empresarial en donde se encuentra tu empresa, en el sector, en la industria, qué tan complejo es. Identifica también en qué generación te encuentras. Primera, segunda, tercera generación. Estos 3 elementos te van a definir el nivel de estructura que requiere tu empresa, que puede ser desde mejores prácticas o profesionalización, institucionalización o la diversificación, ya cuando estamos hablando de familia empresaria. Y el tercer punto que recomiendo es pónganse a trabajar inmediatamente. Pasa muchísimo que les damos estas recomendaciones a las empresas y lo que dicen es, déjame lo pienso, ¿no? Y ya está estadísticamente comprobado que el tiempo no resuelve las cosas, al menos no en los problemas familiares. Entonces, tienes que enfrentar las cosas. Si hay ciertos retos o hay ciertos problemas, puedes acompañarte de profesionales para que te podamos ir guiando en este proceso. También ayudamos mucho a que pues ustedes, las familias, no entren en conflicto. Nosotros somos los que en base a metodologías, en base a nuestros procesos, vamos evitando los procesos dolorosos en los cambios familiares, ¿no? Y por mi parte es todo. Nuestra invitación hacia ustedes sería que si les interesa un diagnóstico sobre la complejidad empresarial, la complejidad familiar y decirles qué tipo de estructuras son las que requieren, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo. Ojalá les haya servido esta charla y pues gracias. Agradecemos a Israel Alejandro Molleda por habernos compartido esta charla. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que recibirán al finalizar la conferencia y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las actividades que tenemos programadas a lo largo de ExpoPyme. Muchas gracias.
Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la sala de negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo Pyme Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca,
archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la sala de negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo Pyme Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la sala de negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo Pyme Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan.
Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios.